Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Salud al Aire. Gracias por su fiel sintonía. Les saluda la doctora Noely Peralta y el día de hoy hablaremos acerca de las hernias. Nuestra invitada especial del día nos ayudará a aclarar muchas dudas y por supuesto contestar las preguntas de ustedes, nuestros televidentes. Y hoy contamos con la valiosa visita nuevamente de la doctora Ana Julia Rivera. Doctora, gracias por estar con nosotras, bienvenidas. Gracias por la invitación, doctora. Y vamos a hablar, como mencioné anteriormente, doctora, de las hernias. Vamos a empezar explicando qué es una hernia, doctora. Bueno, las hernias son una protusión a través de un orificio. En mi caso vamos a hablar de las hernias abdominales. Abdominales. Porque también existen hernias de la columna lumbar, hernias de otro tipo que no me corresponden a mi servicio de cirugía. Las hernias, ¿Y esas quién las mira, doctora? Neurocirugía y ortopedia se encargan de las hernias lumbares, más que nada, que son malestares a nivel de la médula espinal, y estos servicios ya están especializados en esa área, ¿verdad? En mi área son las hernias de la pared abdominal. Estos son diferentes, hay diferentes lugares, hay en epigastrio, que es la parte superior del abdomen, hay en la región umbilical, inguinal, y hay hernias internas también, ¿verdad? Que como las hernias diafragmáticas, hernias a través del epiplón, otras cosas. Que hoy, creo yo, para cuestiones de tiempo, vamos a hablar solo de las hernias de la pared abdominal, que son las más comunes, las que la gente más usualmente mira. ¿Y de esas, doctora, hay diferentes tipos de hernia? Sí, hay una hernia, como le estaba diciendo, a nivel epigástrico. Sí. Ese es un defecto a nivel de la aponeurosis, que es el tejido que cubre la pared abdominal. Entonces, esto hace de que protuya, ya sea la grasa del nivel de la cavidad o el intestino, provocando las complicaciones las vamos a hablar más adelante mejor, pero puede disminuir lo que es el flujo sanguíneo del órgano y eso provoca una complicación. Es el epigastrio, todas las hernias tienen la misma fisiopatología, un orificio o un defecto a nivel de la aponeurosis y salida de un órgano. La localización sí ya puede variar, que son epigástricas en el abdomen superior, umbilicales a nivel del ombligo, inguinales a nivel de la región inferior del abdomen, que puede ser derecha o izquierda, ¿verdad? Entonces, estas son las más comunes. También hay hernias incisionales. Las hernias incisionales son aquellas donde han habido procedimientos quirúrgicos como cesáreas, apendicectomías, laparotomías por X o Y razón, y el defecto, o sea, el cierre de la aponeurosis por X o Y razón, ya sea por debilidad de la misma paciente, por técnica quirúrgica, entonces esto se abre y entonces provoca una hernia. Y esto ya se llama incisional porque ya ha habido una cirugía previa, que esta también es muy común en la población por las múltiples cirugías que las personas se realizan. Doctora, ¿y estas hernias son dolorosas? De hecho, la causa más común de consulta, aparte de la protusión o de la masa, es el dolor. El dolor. Porque al momento que el órgano sale por el defecto, este provoca un grado de isquemia o disminución del riego y esto provoca dolor. Entonces los pacientes se quejan bastante, esa es la mayor sintomatología, incluso hay muchos de ellos que acuden por el dolor, no tanto por la masa, porque la masa a veces no les duele. La hernia tiene una característica, que cuando no está complicada reduce, entonces el paciente está acostado, se mira que normal, o sea, la masa o la protusión se introduce de nuevo, entonces no le mira ningún defecto. Entonces ellos dicen, ¿se me quitó? Sí. No va. Entonces, pero ya cuando hay dolor ya empiezan a haber complicaciones y entonces por eso es que acuden el paciente. Normalmente cuando sienten quizás la masa solamente no le dan la mayor importancia. Exacto. Nuestra cultura siempre es algo que no duele, no es malo. Sí. Entonces siempre el paciente dice, no me dolía, pero ahora ya sí me duele. Eso es lo que mayormente consultan ellos. Entonces yo les explico a ellos que entre más pronto se operen, mucho mejor. No hay que esperar a que las cosas se compliquen, siempre les digo eso. Siempre, y si se pueden prevenir también, doctora. Exacto. Doctora, ¿y cuáles son los signos y síntomas que presentan las hernias? Bueno, la primera va a ser la masa, la protusión. En la región inguinal, el paciente, usualmente el hombre, mira que el testículo crece porque el canal inguinal va desde la región superior del abdomen y va bajando hasta el testículo, la bolsa escrotal. Entonces, este puede llegar a un tamaño tan grande que puede verse el testículo mucho más grande. Esa es una de los síntomas. El dolor es otra característica. Pueden haber cambios inflamatorios dependiendo del grado de complicación de la hernia.
La hernia, al complicarse o estrangularse, lo que normalmente decimos nosotros, esto produce una reacción inflamatoria y puede haber cambios de coloración, de enduramiento, rojo al nivel de la área. Pero eso ya es cuando está complicado. Otro de los signos también cuando ya hay complicaciones es que el paciente no puede defecar. ¿Por qué? Porque un intestino sale por ahí, se obstruye y entonces el paciente no está defecando. Empieza con distensión abdominal y otra. Todas estas son complicaciones ya de la hernia. Y muy importante acudir, ¿verdad, doctora? Inmediatamente cualquiera de esos signos o síntomas que estén padeciendo, acudir al especialista para evitar un problema mayor. Exacto. ¿Verdad? Y el dolor, doctora, es un signo de como alerta, ¿verdad? Entonces, sí, alerta. Yo siempre les digo, no es el que le duela no es una gravedad, sí, pero sí es una manera de que el cuerpo le está diciendo hay algo malo aquí y tenemos que buscar una atención. Porque a veces pacientes que van a la consulta tienen la hernia que está encarcelada, sí, y nosotros podemos hacer cuando son periodos prudentes, o sea, son menos de 6 horas, nosotros podemos reducirlas y esto va a mejorar el dolor del paciente, pero eso no significa que no vaya a haber un procedimiento posterior, sino que lo tomamos a tiempo y podemos evitar que se vaya a complicar. Pero siempre debe haber un procedimiento quirúrgico posterior a esto. Así es, no solamente el tomar pastillas, que pasa muy frecuente, doctora, la automedicación o el querer aliviar simplemente el dolor sin actuar en la causa, que es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, doctora, ¿cómo se produce o por qué se produce una hernia? Hay diferentes causas. La principal es debilidad de la pared, de la aponeurosis o el tejido que cubre el abdomen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando el tejido está muy débil, entonces es más fácil de que salga el contenido abdominal. Sí. Usualmente en las hernias umbilicales, inguinales, el esfuerzo físico tiene mucho que ver. Entonces, un paciente, usted va a ver pacientes jóvenes que levantan muchas cosas de una inadecuada posición, sí, entonces eso hace mayor fuerza y nosotros siempre tenemos una debilidad mayor en la región inguinal, sí, en los ombligos y a veces en el epigastro, dependiendo del paciente. Entonces, eso es la causa, el ejercicio brusco o el levantar objetos muy pesados. También la obesidad es un factor de riesgo, porque al aumentar el abdomen, aumenta la presión intraabdominal, y al aumentar la presión intraabdominal, aumenta obviamente el esfuerzo que hace el cuerpo contra la aponeurosis y eso puede ir debilitando posteriormente. Entonces, el mantener un peso adecuado es algo importantísimo en estos pacientes. ¿Y una hernia se puede llegar a reventar, doctora? Sí, hay pacientes en los cuales podría haber como ser pacientes con ascitis, que tienen hernias o protrusiones a nivel de la región umbilical, estas se pueden romper. Sí. Entonces eso ya da una fístula del líquido peritoneal y eso ya es una complicación ya bastante delicada en los pacientes porque hay que hacer mucho más manejo. Usualmente no, en un paciente sano no es necesario. Primero se complican de la manera, como les explicaba, estrangularse, obstruirse y eso buscan el médico y le podemos hacer. Entonces no es común que se abra a afuera, ¿verdad? Pero sí hay un riesgo. Sí. Y dependiendo del tipo, doctora, ¿qué tan peligrosa puede llegar a ser tener una hernia? Todas las hernias en general son peligrosas, sean umbilicales, inguinales, epigástricas, internas, todas. ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo fisiopatología. Se obstruye el intestino, provoca una disminución del flujo sanguíneo, o sea, de los nutrientes, y este muere. Al morir, provoca una reacción inflamatoria en todo el cuerpo, una sepsis, una infección generalizada. Estos ya son los casos más graves. Las hernias, cuando son pequeñas o no han tenido complicación, nosotros la podemos manejar con una cirugía programada, no necesariamente de urgencia. Incluso esta es la mejor, porque todo paciente de emergencia tiene mayor riesgo de complicaciones que a un paciente programado. Entonces es algo que tenemos que ver bastante. O sea, doctora, que todas las hernias desencadenan en una cirugía, ¿verdad? Ese es el tratamiento ideal. Sí, excepto las hernias umbilicales en niños. En niños podemos esperar, como ustedes saben, a través del ombligo se da el intercambio de nutrientes con la madre. Entonces siempre queda una debilidad ahí en el ombligo. Entonces en los niños podemos esperar hasta 4 o 5 años a ver si cierra el defecto. Esto sí, el defecto es pequeño. Cuando son mayor de 1 centímetro usualmente no cierran y hay que operarlos.
Pero en niños sí podemos esperar, o sea, en recién nacidos los papás a veces de 1 o 2 añitos lo llevan, miren que tiene un defectito pequeño, entonces podemos ir vigilándolo, siempre se vigila periódicamente al niño y dependiendo de la evolución uno decide si se va o no a operar, pero sí podemos esperar. De ahí todas las demás hernias en adultos, todas se operan, incluso las hernias inguinales en niños, al momento del diagnóstico se tienen que operar también. Okay. Entonces, porque tiene un mayor riesgo de complicación. Entonces, de ahí todas las hernias se operan. No es eso de que, no, se me va a quitar con el tiempo y tengo 30 años y se me va a ir quitando, se me va a ir quitando. Mentira, eso va a ir aumentando, mientras el defecto va mucho más grande. He tenido pacientes que han tenido 15 años hernias, y ellos por X o Y razón nos han querido operar y todo, entonces llegan ya complicados. Entonces yo siempre les digo, entre más tiempo pase, más débil es la pared, más difícil la reparación y más difícil es la recuperación para ellos. Así es. ¿Cuál es el procedimiento, doctora, cuando le llega el paciente en usted considerar un tratamiento? Bueno, el tratamiento primero es evaluar al paciente y dependiendo de la gravedad que tiene el paciente vamos a saber si vamos a hacer un procedimiento de emergencia o un procedimiento programado. Como le decía, en las hernias cuando están encarceladas, o sea que salen, podemos hacer maniobras dependiendo del tipo para ver si podemos reducirlas. Sí. Al reducirlas, el paciente va a tener mejoría de los síntomas y posteriormente lo podemos programar. En cambio, hay pacientes que no se pueden reducir cuando ya llevan mayor tiempo y estos pacientes hay que operarlos de emergencia. Haciendo para reducir el contenido y dependiendo del tiempo de evolución vamos a saber si en realidad se puede manejar solo con la reducción o a veces incluso hay que cortar un segmento de intestino cuando este ha sido afectado de mayor y ya está muerto, pues ahí ya tenemos que cortarlo y hacer una anastomosis, pero esto ya son los casos más graves, por eso siempre les digo que uno hay que buscar al médico temprano para que no tengamos que hacer ninguno de estos procedimientos. Muy interesante, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que hoy tenemos la visita de la doctora Ana Julia Rivera, quien es médico especialista en cirugía. Doctora, hoy estamos hablando de hernias y en el primer bloque nos explicó pues el concepto, la etiología y todo esto de las hernias, pero ahora vamos a hablar en sí del tratamiento. ¿Qué es una malla quirúrgica, doctora? Malla quirúrgica es una material prostético que nosotros utilizamos para reforzar la aponeurosis o el tejido que cubre el abdomen. Esto lo que provoca es una reacción inflamatoria en el cuerpo. Normalmente nosotros si tenemos algo extraño al cuerpo, lo ataca y hace que se ponga, en palabras comunes, endurezca toda la pared. Entonces la malla lo que hace es reforzar ese tejido para que sea más fuerte y así no continúe con la hernia. ¿Y qué tan recomendado es el tratamiento? ¿Es el ideal, doctora, el colocar una malla en el tratamiento de hernias? Actualmente en todos los pacientes utilizamos malla en la región inguinal. Porque tiene más evolución, menos recidiva, o sea, menos probabilidad de que aparezcan de nuevo las hernias. Antes se utilizaban métodos contención, les explicamos nosotros. Entonces, estos tienen más riesgo de que vaya a una recidiva y por eso actualmente yo creo que todos los cirujanos utilizamos mallas para las hernias. ¿Y de qué material están fabricadas? Es un material sintético, es el mismo del hilo, en realidad prolenes son la mayoría que utilizamos nosotros. Y estas mallas hacen una reacción inflamatoria, pero no es una reacción fuerte para el cuerpo. Hay pacientes que sí tienen o pueden presentar una reacción a las mallas, entonces hacen una reacción inflamatoria mucho más grande y en estos casos sí hay que retirarlas. Y tendríamos que hacer en las técnicas ya sin malla, ¿verdad? O utilizar otro tipo de malla. Pero son muy raros, realmente. Como cualquier aditamento, ¿verdad, doctora? Extraño al cuerpo, el cuerpo lo puede aceptar o rechazar. Y, doctora, ¿se puede llegar a romper una malla? La malla en sí, el material con el que está hecho es muy fuerte. Sí. Y usualmente no se rompe. Lo que sí puede provocar es que por técnica quirúrgica, por debilidad ya del cuerpo, se pueda zafar uno de los puntos donde nosotros fijamos la malla y esta puede hacer de que se provoque la hernia nuevamente, una hernia recidivante, ¿verdad? Es muy raro, usualmente no pasa, pero siempre hay alguna probabilidad en cualquier paciente.
Y en estos casos toca volver a hacer una cirugía. Sí, ya cuando hay una recidiva de un paciente tenemos que utilizar de nuevo otro. Hay que ver la causa por qué, ¿verdad? A veces también yo les digo que tienen que mantener reposo porque la malla no es que inmediatamente que lo ponemos hace el efecto, sino que eso tarda hacer un proceso inflamatorio para reforzar la pared. Entonces tenemos que ver por qué fue la causa de la recidiva y dependiendo de eso decidir. Usualmente sí, todos estos pacientes hay que reintervenirlos nuevamente y reparar el defecto. Pero si hay una buena técnica quirúrgica, si el paciente sigue las indicaciones, usualmente no pasa, gracias a Dios. Sí, doctora, ¿y la malla queda de manera permanente o el cuerpo la reabsorbe? No, eso queda de manera permanente. Incluso años después usted va a tener el material ahí y no se absorbe. Eso es un tipo de material que no es absorbible, pero sí refuerza la pared, pero usualmente a los pacientes no les da mayor complicaciones. ¿Y después de algunos años toca hacer algún reemplazo o no? No, la malla puede quedar de por vida. Eso no es necesario cambiarla o hacer una cirugía posteriormente. Eso queda, el cuerpo la acepta y no hay ninguna complicación posteriormente para eso. Doctora, ¿y qué es un cinturón o armadura para hernias? Estos se utilizaban más anteriormente o se utilizan más en pacientes que tengan que hacer esfuerzo físico muy grandes o que no se puedan operar por X o Y razón. A veces hay pacientes con cardiopatías o otras complicaciones que el riesgo anestésico es muy alto. Entonces en estos pacientes se utilizan estos cinturones que son tipo ropa interior. Entonces eso es en la región inguinal, toda la que estamos explicando. Entonces en la región inguinal se coloca como en forma de ropa interior y esto refuerza la pared o mantiene ahí para que la hernia no salga, no protruya. Esto, como le digo, solo se en casos especiales, realmente en pacientes que no se puedan operar por problemas cardíacos, respiratorios o algo anestésico usualmente. O que ellos decidan, ¿verdad? Porque sea como sea, es un procedimiento invasivo y el paciente es el que decide. Pero siempre considerando que esto es un riesgo porque esto no es algo permanente. Entonces siempre puede haber un riesgo de que se complique el paciente y realmente nosotros como cirujanos no lo recomendamos en todos los pacientes, es solo específico. Realmente es una opción, pero no para todos los pacientes, sino que ustedes van a considerar para quién, ¿verdad? Exacto. Por eso es muy importante visitar al especialista y que ellos les den realmente las opciones de tratamientos para cada quien, ¿verdad? Individualizada. Doctora, ¿y qué es una hernia deportiva? Principalmente es aquellos pacientes que tengan esfuerzo físico muy grande. Entonces, al hacer un esfuerzo físico muy grande, nosotros, el paciente produce un aumento de la presión en la región inguinal. Entonces, el paciente empieza a producir una hernia. Al inicio solo es un dolor en la región inguinal, entonces los pacientes se quejan bastante de eso. Pero usualmente tienen una característica que el dolor reduce cuando ellos ya tienen reposo, estén acostados. Entonces, este paciente es más asociado al esfuerzo físico que hace. Usualmente se habla de deportistas, pero también puede ser pacientes que su trabajo amerita estar levantando cosas muy pesadas o hacer esfuerzo físico muy grande. Entonces, pero igual, la fisiopatología es igual, es una debilidad del pared y está asociada al esfuerzo que hacen. Son pacientes usualmente muy atléticos, o sea, que tienen una vida sana, pero igual presentan una hernia y eso es más por la forma de vida, el estilo de vida. Y se puede dar, doctora, más que todo en fisicoculturistas o personas, como usted lo menciona, que están dedicados a cargar grandes cantidades de peso. Exactamente, cuando levantan mucho peso. Entonces eso hace que debilita. Nosotros tenemos una debilidad porque en el hombre principalmente es por donde hace el descenso el testículo. Entonces nosotros en la vida intrauterina, el varón tiene los testículos en el abdomen y va descendiendo, entonces eso queda una debilidad, un canal, y por ahí pasan el conducto espermático, todo el cordón espermático, entonces ahí hay una debilidad normal del cuerpo, fisiológica, pero si nosotros esforzamos nuestro cuerpo levantando pesas, entonces eso puede hacer para que haya un camino por donde puede salir la hernia. Entonces usualmente son pacientes que tengan mucho esfuerzo físico.
Muy interesante, doctora. Y hay casos en donde puede ser hereditario, doctora, esa debilidad de la pared de la que nos está hablando. Sí, hay mucho predisposición genética, sí, dependiendo de sus padres. También yo consideraría que más el estilo de vida, más que una predisposición genética. Si nosotros llevamos un estilo de vida saludable, no obesidad, hacer ejercicio regularmente, no excesivo, pero usualmente no lo tienen, pero siempre hay pacientes que tienen una predisposición genética a sus padres. No es 100%, no es como que mi papá va a tener, yo voy a tener, no, pero siempre hay un factor de riesgo. ¿Y esto es a lo que se le puede llamar hernia congénita, doctora, o es otro tipo de...? Las hernias congénitas son aquellas que se desarrollan en el embarazo, entonces durante el desarrollo normal, y usualmente estas son hernias en el diafragma, son las más comunes, ¿verdad? El diafragma es el músculo que divide el tórax con el abdomen, entonces es encargado de la respiración. Entonces a veces hay una debilidad de esto y provoca que órganos intestinales suban al abdomen. Entonces eso es una hernia congénita y estas se desarrollan en el transcurso del embarazo. O sea, ya el niño cuando nace ya tiene eso. En cambio las hernias inguinales, umbilicales o de otro tipo son más durante el desarrollo. Entonces sí hay predisposición a los niños recién nacidos, pueden tener hidroceles y otros problemas que pueden posteriormente provocar una hernia, pero usualmente no hay. Incluso hay niños que 3-4 meses después desarrollan, pero no usualmente no son de nacimiento. Doctora, y ahorita que mencionó eso del embarazo, ¿qué pasa si una paciente pues ya tenía una hernia que no se había tratado anteriormente y en ese momento queda embarazada? O sea, ¿hay algún efecto al momento del estiramiento de la barriga? Sí, la presión intraabdominal aumenta con el embarazo, entonces sí puede haber un riesgo a nivel de usualmente las mujeres embarazadas les provoca mucho una hernia umbilical, porque ahí tenemos la debilidad, entonces con el aumento sale eso. Si ya tenían, aumenta. Usualmente con el embarazo nosotros lo que estamos es vigilándola y posteriormente que sale del embarazo se opera. Pero no es necesario operarla de emergencia durante, con tal usualmente no se complican durante el embarazo, es muy raro. Qué bueno, gracias a Dios porque estar en ese proceso. Doctora, ¿y se puede operar 2 hernias a la vez? Sí, usualmente cuando el paciente tiene, yo incluso he operado que tengan en región inguinal ambos lados y ombligo. Entonces sí se puede operar en un solo tiempo quirúrgico. Es un poquito más doloroso para el paciente, eso sí, y yo siempre les explico porque la recuperación es mucho más grave. No es lo mismo recuperarse de un solo lado que operarse. Pero para hacer solo un tiempo quirúrgico, nosotros aprovechamos hacerlo de un solo. Entonces no hay ninguna complicación, y más si es un vía laparoscópica, ¿verdad? Sí. Entonces la vía laparoscópica nosotros mucho mejor lo operamos de un solo las dos. Bueno, doctora, vamos a mostrar un pequeño video ilustrativo sobre lo que es la hernia inguinal, que es lo que nos estaba mencionando la doctora, y una comparación del pros y los contras de la cirugía normal a una cirugía laparoscópica, como nos menciona. Así que vamos a ver este videito. ¿Qué es una hernia inguinal? Las hernias inguinales aparecen debido a un debilitamiento de la pared abdominal. Al realizar el paciente algún esfuerzo físico, se produce una protrusión del peritoneo abdominal, el saco herniario, hacia el canal inguinal. Esta protrusión se percibe como un bulto. ¿Qué puede ocurrirme si tengo una hernia inguinal? Las hernias inguinales no mejoran con el tiempo y pueden complicarse. ¿Qué me puede pasar entonces? Cuando la hernia inguinal duele o crece, el paciente debe plantearse seriamente someterse a una cirugía de reparación. ¿Cuál es la técnica más utilizada? La técnica más utilizada y con un mayor índice de éxito es la hernioplastia, es decir, emplear una malla para reparar la debilidad de la pared inguinal. La hernioplastia puede ser abierta o laparoscópica. Actualmente se están desarrollando más reparaciones laparoscópicas que abiertas en los países desarrollados. ¿Qué diferencia hay entre la técnica abierta y la laparoscópica? El especialista puede acceder de 2 maneras distintas al interior de la pared abdominal para colocar adecuadamente la malla al paciente. Por vía abierta, mediante una incisión en la zona de la ingle, el cirujano devolverá el defecto herniario al interior del abdomen y colocará la malla quirúrgica en la superficie externa de la pared abdominal, de modo que todo se mantenga en su lugar. Se puede realizar con anestesia raquídea y suele durar unos 30 minutos. Otra opción es la vía laparoscópica.
En esta técnica se realizan 3 pequeñas incisiones a la altura del ombligo de unos 0,5 centímetros a 1 centímetro de diámetro. La reparación se realiza desde el interior de la cavidad abdominal. La anestesia es general y la duración de la cirugía es de aproximadamente 45 minutos. ¿Cuáles son las ventajas de la técnica laparoscópica? Con esta técnica, el tiempo de ingreso es menor de 24 horas en la mayoría de los pacientes. La recuperación es más rápida y la reincorporación laboral es posible a partir de las 48 a 72 horas. La reincorporación a la actividad física suele ser a las 2 semanas. La incidencia de dolor crónico es más baja. También es menor la incidencia de infección de la herida y la malla. Si bien el uso de esta cirugía conlleva numerosas ventajas para el paciente, es importante que se lleve a cabo por un cirujano con amplia experiencia en cirugía laparoscópica. ¿Qué paciente se beneficiaría más de esta técnica? Esta es la mejor opción en hernias bilaterales, izquierda y derecha, y también en hernias recidivadas o recurrentes tras abordaje abierto. Es una muy buena opción para profesionales autónomos y deportistas. Seguimos conversando con nuestra invitada del día y conociendo un poco más acerca de las hernias. Doctora, ¿nos podría explicar en palabras sencillas cuál es el procedimiento quirúrgico para el tratamiento de estas hernias? Bueno, tenemos 2 opciones quirúrgicas, una abierta y una laparoscópica que estábamos hablando. La abierta es una incisión a nivel de si es en la región inguinal. Nosotros disecamos todo lo que es el canal inguinal y esto cerramos el defecto y colocamos la malla prostática. Entonces volvemos a cerrar, es una incisión pequeña, más o menos de 5 centímetros y tiene un poquito más de dolor postoperatorio. En cambio, la laparoscópica utilizamos una camarita que introducimos a nivel del ombligo y unos graspers o pinzas de laparoscopía. Entonces con esto manipulamos por dentro del abdomen y identificamos dónde está el defecto, cerramos el defecto y colocamos la malla. El beneficio siempre de la laparoscópica con la abierta es el hecho de la recuperación. El paciente recupera mucho más rápido, menos doloroso y puede realizar sus actividades más tempranamente. Pero ambas cumplen el objetivo, que es reparar la hernia y provocar una reacción inflamatoria para hacer un mayor reforzamiento de la pared. Entonces, ambas técnicas son muy adecuadas. Doctora, ¿y actualmente los hospitales de nuestro país cuentan con el equipo necesario para poder hacer una cirugía laparoscópica? Sí, en la mayoría de nuestros hospitales deberíamos de tener más realmente, porque a veces el número de pacientes es muy extenso. Para hacer, incluso hace poco el Hospital Escuela con los residentes hicieron una obra benéfica para comprar un nuevo equipo de laparoscopía porque solo contamos con uno dentro. Entonces es muy difícil a veces tratar de manejar estos pacientes porque no tenemos, a veces la cirugía laparoscópica tarda un poquito más de tiempo por la preparación del equipo y todo, y la abierta es un poquito más rápida, entonces optamos por abierta para beneficiar a más pacientes, ¿verdad? Pero como les dije, ambas técnicas son correctas, ambas técnicas dan el mismo resultado, que es reparar la hernia, y se maneja muy bien con ambas técnicas. Pero sí, en nuestro hospital nos falta un poco, pero ahí vamos. Se hace más abierta. Abierta, okay. Doctora, ¿y es necesario el anestesia general y estar ingresado en la clínica? Sí, usualmente hay pacientes que utilizamos más en región inguinal anestesia raquídea o debajo del ombligo, lo que normalmente hacemos como un embarazo. Cuando una paciente va a una cesárea, entonces se duerme debajo del ombligo. Entonces en la región inguinal sí utilizamos más raquídea. Umbilicales, sí, dependiendo del anestesiólogo y del paciente, podemos hacerlo regional o completamente general para el paciente. Yo siempre les explico al paciente que depende de ellos, cómo ellos se sienten, porque a veces hay pacientes que son muy nerviosos y una regional les afecta más, entonces el manejo no puede ser así, pero usualmente es regional, no hay que dormirlo todo. Y el paciente se puede ingresar el mismo día e incluso egresar el mismo día, dependiendo de cómo evolucione él. Siempre. Usualmente preferimos nosotros en los pacientes del sector público ingresarlos un día antes para actualizar exámenes, revisarlos, tenerlos un poquito más tranquilos que el venir el mismo día.
pero sí se puede hacer ingresar ese día e incluso egresar el mismo día. Listo, perfecto. Doctora, ¿y si una hernia no genera molestias en ese momento, se puede esperar para ser operada? Sí, eso siempre depende del paciente. Yo le digo que a veces por cuestiones de trabajo o otras cosas no pueden operarse en ese momento. Con tal paciente esté consciente de su enfermedad, esté consciente de que sí puede haber complicaciones, podemos esperar hasta que él decida o ella decida cuándo operarse. Entonces, siempre vigilando de que no haya complicaciones, que el paciente esté defecando, que la hernia se pueda reducir y que no tenga mayor dolor, ¿verdad? Porque siempre hay un riesgo. Entonces, nosotros siempre le explicamos al paciente que tiene que tener cuidado, o hacer esfuerzo físico, que eso es una de las predisponentes, y dependiendo de eso vamos a poder programar la cirugía posteriormente. Doctora, ¿y todas las hernias son candidatas a la laparoscópica? Usualmente depende del paciente, no todas son usuales. El grado de la hernia, el tamaño de la hernia, a veces la manipulación vía laparoscópica no es posible. Entonces, cuando son hernias muy grandes, sí tenemos que hacerla vía abierta. O incluso si es un paciente de emergencia ya complicado, utilizamos de base una cirugía abierta por complicaciones que pueden haber durante la cirugía. Entonces es mucho más fácil manipularlo durante el intestino o hacer una anastomosis en caso de que haya necrosis del intestino vía abierta. Pero sí, la mayoría no complicadas se pueden hacer vía laparoscópica. ¿Y qué cuidados, doctora, debe tener el paciente posteriores o después de la cirugía? Bueno, los cuidados principales es el reposo. Yo siempre les digo, la hernia no la malla no hace el efecto inmediatamente, sino que esto tarda en hacer el efecto deseado. Entonces la debilidad de la pared está ahí, pero la malla va a tardar un tiempito en hacer el refuerzo o en realizar el efecto deseado, que es poner un refuerzo en la cavidad. Entonces el paciente tiene que tener mucho reposo en esos días, evitar lo que es el esfuerzo físico mayor, levantar objetos pesados, ¿verdad? Pero sí tienen que continuar con su vida. Yo siempre les digo, no es solo acostado. El paciente operado no es solo a dormir, va a estar, que va a levantar solo al baño. No, puede andar caminando con tal que no haga un esfuerzo físico mayor. Puede conducir, puede hacer sus actividades diarias. Pero sí tiene que tomar en cuenta eso, que vamos a tener que esperar un tiempo, 3 a 6 meses incluso, de hacer esfuerzo físico. Porque en los primeros meses es lo más donde puede haber recidivas, o sea, puede volver a salir la hernia. Perfecto. Doctora, ¿y en cuanto a la alimentación después de la cirugía? No hay nada que pueda evitar para el paciente en base a lo de la hernia, sí, ¿verdad? Porque eso depende si el paciente es diabético, hipertenso, pero un paciente que no tenga ninguna comorbilidad o no tenga ninguna patología puede comer lo que quiera. Siempre nosotros indicamos más una dieta alta en fibra, alta en líquidos, para que la defecación sea más fácil, porque el hacer esfuerzo físico durante la defecación también tiene una predisposición a realizar las hernias o a la debilidad. Entonces, incluso durante los pacientes, antes de operarlos, siempre les preguntamos cómo es su dieta, para que posteriormente sí tengan una manera más fácil de ir a defecar. Así es, doctora. Doctora, ¿y puede una hernia de cualquier tipo llegar a una complicación que lleve hasta la muerte? Sí, la hernia se puede complicar incluso a la muerte. ¿Por qué? Porque esto provoca una infección. Si en caso el intestino se necrosa, o sea, pierde su vitalidad y muere, esto se puede perforar, o sea, sale material intestinal al abdomen. Al haber esto, el cuerpo hace una reacción inflamatoria, una sepsis o una infección generalizada, y esto sí puede provocar la muerte. Estos son casos muy extremos, son casos pacientes que han tenido muchas complicaciones, o en pacientes diabéticos, hipertensos, ancianos sobre todo, sí puede haber un riesgo muy grande a operarse. Pero la hernia es una patología que si nosotros la tomamos a tiempo, el paciente va a evolucionar muy bien y no va a tener ninguna complicación, pero como recalco, siempre a tiempo. Así es. Muy importante tomar en cuenta todas las indicaciones que nos ha dado la doctora. Y en el siguiente bloque vamos a contestar, doctora, las preguntas de nuestros televidentes, así que no se despegue de su casita. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
gracias por continuar en nuestra sintonía. Sin duda alguna hemos aprendido muchísimo acerca de las hernias con la ayuda de la doctora Rivera. Doctora, y ahora vamos a contestar las preguntas de nuestros televidentes. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Puede levantar peso una persona que fue operada de hernia hace 19 años? Carlos Andrade nos hace la consulta, doctora. Sí puede levantar peso, siempre hay que tomar en cuenta que un paciente que ya tuvo una hernia tiene un riesgo a tener, si fue de un lado, a tenerla del otro lado. Entonces yo siempre les digo a los pacientes de que tienen que estarse en vigilancia. Puede levantar peso siempre y cuando sea con la técnica adecuada y sin tener en exceso. El paciente tiene que estar en vigilancia, sobre todo porque si ya tuvo una debilidad previa, esto no quita que posteriormente vaya a volver a tener. Más si hace 19 años nosotros no utilizábamos mallas, sí. Entonces es mucho más riesgoso de que vaya a tener hernia. Entonces siempre todo con prudencia. Vamos a ver la siguiente pregunta. Buenos días, deseo saber si la cirugía de hernia abdominal es ambulatoria y los cuidados que debo tener. Carla Salinas nos hace la consulta. De hernia umbilical, supongo yo que sería un incisional a una paciente con una cirugía previa. No es ambulatorio, usualmente las hernias incisionales no son ambulatorias. El paciente tiene que ingresarse el día anterior y tenemos que tener una vigilancia posterior. Entonces sí, dependiendo de la evolución, se va a tardar unos par de días estar ingresada. Porque usualmente en estos pacientes utilizamos métodos de vacíos, de drenajes y otras cosas. Eso depende del paciente. Y posteriormente el reposo, sobre todo el esfuerzo físico, no tiene que ser mucho, pero sí no debería de tener mayor complicación. Vamos a ver la siguiente pregunta a nuestro público. Tengo 8 días de operada de una hernia umbilical. El día de hoy me salió un líquido de color amarillo claro al limpiarlo con una gasa. ¿Es normal? Amelia Rivas nos pregunta, doctora. Amelia, ¿no? Sí. Bueno, Amelia, en ya 9 días probablemente lo que tenga sea un seroma. Usualmente se presenta en los primeros días, de 3 a 5 días, pero ya 9. Pero lo que no hay un signo de alarma es que el líquido sea claro. Con tal sea claro, no sea pus, no tendría por qué haber problema, ¿verdad? A veces sí la grasa o lo que disecamos nosotros durante la cirugía puede hacer que deje un poquito de líquido y tenga a salir. Es mejor que salga que se quede adentro, siempre les digo a los pacientes. Entonces, siempre tiene que ser evaluado por su cirujano. El cirujano es muy difícil darle un diagnóstico sin observar al paciente. Entonces, mi recomendación que vaya donde su médico. El cirujano no tiene por qué tener ningún problema en revisarla y ver. Lo que sí me llama la atención que no es pus. Ya 9 días debería de ser, si es una infección de sitio quirúrgico, ya debería tener otro signo, ¿verdad? Pero sí es que vaya donde su cirujano para que le evalúe de mejor manera. Sí. Doctora, ¿y qué pasa si la cirugía se infecta? La cirugía, toda cirugía tiene un riesgo de infección, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos es el miedo del cirujano que se infecte una cirugía. Es muy raro, pero ya cuando se puede manejar con antibióticos, limpiezas e incluso en casos muy graves si en caso tiene una malla, tendríamos que retirar la malla porque el material prostético predispone más a que la infección continúe. Es muy raro, como les digo, usualmente nosotros no tenemos una infección porque cuando la cirugía se hace programada, estas cirugías es muy, muy raro que se infecten, entonces no hay mayor problema. Usualmente las que se infectan son cirugías complicadas o de emergencia. Ya en complicadas, cuando una hernia está perforada o eso, no utilizamos métodos prostéticos, mallas, porque esto predispone, como ya dije, a infecciones, entonces nosotros no la utilizamos. Pero siempre se puede manejar con antibióticos y curaciones. El paciente evoluciona realmente muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. En mi cirugía de malla abdominal me recomendaron 3 meses sin ejercicio. ¿Será correcto o está exagerando el médico? Oliver Viera nos hace la consulta. Bueno, Oliver, no está exagerando su médico. Sí. Realmente eso es lo que normalmente nosotros dejamos de reposo. No hacer esfuerzo físico por 3 meses para que la malla haga el efecto deseado, que es el reforzar en la pared. Entonces sí, haga mucho caso a su cirujano, porque realmente sí es lo correcto.
Muy importante seguir las indicaciones al pie de la letra, ¿verdad, doctora? Para evitar infecciones, recaídas y todo. Exactamente. Todo esto. Bueno, doctora, muy interesante, muchísimas gracias. Quiero que le dé a nuestro público las recomendaciones del tema. Bueno, número 1, todo paciente que tenga alguna duda de su cuerpo tiene que buscar un médico, no solo en el área quirúrgica, sino en el área general. Nosotros tenemos una mentalidad de que buscar ya cuando hay problemas, y eso no es lo correcto. El paciente tiene que buscar antes. Nosotros como médicos tenemos hasta cierto punto una posibilidad de tratar a un paciente que esté a tiempo, pero ya una complicación es mucho más difícil manejarla, y entonces si nosotros buscamos el médico a tiempo no vamos a ver mucho problema. En base a la de las hernias, yo siempre les digo que tienen que revisarse, tienen que estar en vigilancia. En los niños principalmente, los niños no pueden decir con su palabra, entonces las madres siempre tienen que estar en constante vigilancia de los bebés o de los niños. Siempre háganle caso a sus cirujanos, a sus médicos. Por algo nosotros estudiamos esto y tenemos años de experiencia. Todo lo que nosotros estudiamos lo hacemos con base a mejorar al paciente. Nunca un médico, se lo aseguro, bueno, usted como doctora sabe, nosotros no buscamos el mal para los pacientes, al contrario, buscamos que ellos evolucionen adecuadamente. Ningún médico quiere que evolucione mal. Entonces siempre haga caso a sus médicos, y yo sé que van a evolucionar adecuadamente. Así es, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Y también escuché que tenían un evento, si nos explica un poquito sobre esto para que los pacientes sepan y puedan llegar. A mí me pueden encontrar tanto en las redes sociales, estoy en Facebook, y a mi número telefónico para que cualquier consulta. Y en el sector privado estoy en Hospimed, donde pronto estaremos ofreciendo unas jornadas quirúrgicas para más accesible al público. Entonces, todos los días estamos de lunes a domingos, el domingo obviamente el llamado, pero sí estamos al servicio del pueblo, y vamos a tener pronto una jornada quirúrgica donde va a haber precios bajos, las cirugías y las consultas accesibles para todo el público. Entonces, por los medios de televisión y por las redes sociales vamos a estar en comunicación. ¿Cómo puede hacer la gente, doctora, para inscribirse? ¿Tiene que ir al hospital para...? Vamos a hacer una cita. Okay. Ellos pueden hacer una cita tanto en mi página de internet, doctora Ana Julia Rivera, o mi número de teléfono, 9808-2281. Ellos pueden concertar una cita conmigo y vamos a evaluarlo. Dependiendo de la patología, vamos a hacer los costos y todo. Con el hospital ya contamos con un excelente cirujano ahí, aparte de mi persona, y con él ya tenemos acordado hacer el problema de salud ahorita está muy grave en nuestro país, y queremos ayudar un poco, pues, a bajos costos, dependiendo de todo el gasto del hospital, obviamente. Entonces estaremos ahí para servirles a todos. ¿Y qué patologías, doctora, se van a estar evaluando para que los pacientes Todas sepan? las quirúrgicas, vesículas, cálculos en la vesícula, hernias, de todas las patologías en realidad, lipomas, desde cirugía menor hasta cirugías mayores. Nosotros tratamos también bóceos en caso de patología tiroidea, y siempre hay que evaluar al paciente y dependiendo del paciente decidir lo que vamos a realizar, pero vamos a hacerlo para la consulta en general. Excelente, doctora. Bueno, los números y el contacto de la doctora van a estar apareciendo en pantalla para que ustedes realicen sus citas. Doctora, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Realmente que aprendimos muchísimo sobre este tema, que hay que tener en cuenta todas sus indicaciones, ¿verdad? Esperamos tenerlas nuevamente aquí con otro tema de interés. Sí. Y de usted me despido con la frase del día que dice: la cosa más importante en la enfermedad es nunca perder el corazón. Esta es una frase de Christopher Hope. Y recordarle también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica, y los veo en un próximo programa. Hasta pronto. Gracias. Gracias.